Silenciando automáticamente por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invoquemos el Santo Espíritu en esta festividad pre-Pentecostés. Bueno, los que puedan, por favor, con mis buenas tardes, por favor, leerme la oración de invocación del Santo Espíritu de Dios. ¿Alguna que pueda leer, por favor, con otra? Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ¿Sigo o...? Que siga Pati. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Gracias. Bien, qué bueno que podamos abordar la palabra divina, pan para el alma. No olvidemos que la Eucaristía tiene dos partes, pan de la palabra, mesa de la palabra, pan de la Eucaristía, mesa de la Eucaristía, mesa del cuerpo y sangre del Señor. Jesús en su vida fungió más como rabino o maestro, se concentró mucho en la enseñanza, pudo haberse dedicado a hacer milagros, los tuvo también espectaculares, pero se dedicó mucho a la enseñanza. Quería alimentar, y eso está muy bueno para la teología de algunos católicos hoy. Se concentran en los servicios sociales, servicios corporales, pero muy poco y casi negando y pisoteando la enseñanza divina respecto de la salud del alma. La palabra de Dios es pan para el alma. El gran maestro, este gráfico ilustra esa idea. Jesús es de hecho, muchos escuchas de Jesús le decían maestro, rabí o rabín, rabino. Siguiente. Hay 5 ejemplares de Biblias que recomendamos vivamente que adquieran. Si miramos de derecha a izquierda, la primera Biblia de Jerusalén es muy buena por las citas colaterales que tiene. La Biblia de Navarra tiene buenas, muy buenas notas explicativas que remedian la ignorancia de la comprensión de la Biblia. Nadie puede decir que no comprende la Biblia, porque Biblias como esta tienen unas notas excelentes. La siguiente de derecha a izquierda es la Biblia Didache, que son ediciones españolas, tiene buen precio, que justifica invertir, y está relacionada con el catecismo. Y esa es la base de nuestro trabajo bíblico de esta sesión o clase. Ese es, aunque nosotros nos valemos también de Jerusalén y en parte de la de Navarra. Y la Biblia comentada de Monseñor John Stravinger es la que cierra ese gráfico que tienen ahí, pero hay esas muy buenas notas, pero es de elevadísimo precio, de no fácil adquisición
y de letra muy pequeña las notas. Le recomendamos a alguien que quiera invertir y meterle mucho el diente a la palabra, esa Biblia es muy recomendable. Otra es la Biblia de la Iglesia en América, del Episcopado Latinoamericano. Muy sopesadas y enriquecidas notas tiene esa Biblia. Biblia de la Iglesia en América. Next. Decíamos que usamos la Biblia que se relaciona con el catecismo. De hecho, tomamos números del catecismo para ilustrar desde la iglesia misma las lecturas del domingo, en este caso de Pentecostés o de la venida del Espíritu Santo sobre la comunidad apostólica. Este es el eje que soporta todos los temas del catecismo católico, el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración, el Padre Nuestro. Lo que se cree, lo que se celebra, lo que se vive y lo que se ora. Siguiente. Hay cuatro modos de interpretar la Biblia. Literal, tal cual, alegórico, la figura que habla de lo que hay que creer, el moral, lo que hay que hacer o comportarse, y el anagógico, hacia donde se debe tender, orientar o dirigir. Siguiente. Esos son los cuatro sentidos de la Biblia. La Biblia no puede entenderse únicamente como pretenden algunos con mentalidad científica actual. La ciencia ha tenido un desarrollo, pero no es el único camino de comprensión de la realidad. Entonces, no se puede entender la Biblia como un libro científico. Hay que entenderlo así. Sin embargo, tiene eh, pasajes que son literales, otros que son alegóricos, otros que son morales y otros que son anagógicos. Alegórico. La Biblia, el Antiguo Testamento es la misma Biblia hebrea. La Biblia hebrea es el mismo Antiguo Testamento nuestro. Esta semana séptima de Pascua que cierra el tiempo pascual, invocamos el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. La Biblia habla de Jesús, toda la Biblia habla de Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre, expresión que lo utiliza mucho en el Evangelio, y el Hijo de Dios. No se reveló como Hijo de Dios enseguida, lo fue haciendo despacio, gradualmente. Y eso constituyó motivo de su juicio, persecución y condena y muerte, el que se declarase Hijo de Dios. Bueno, vamos a mirar entonces qué nos dice de las enseñanzas de Jesús, las lecturas de este séptimo domingo. Sería el mismo octavo domingo de Pascua, pero es el cierre el tiempo Pentecostés, tiempos litúrgicos. Dios creó y se le asigna al Padre. Jesús redimió, se le reconoce al Hijo. Y el Espíritu Santo santifica la iglesia que brotó del pecho de Jesús en la cruz. El plan divino de redención del pecado está sintetizado en las figuras de Adán y Eva y de Jesús y María.
las dos parejas de humanidad engloban todo el mensaje bíblico. Están centralizados en la cruz, el árbol de la cruz. Simbolizaban el árbol del paraíso y en el árbol de, del sacrificio de Jesús, el que colgó en la cruz. Por eso es el símbolo de nuestra fe. Siguiente. Estos gráficos engloban, delimitan el plan de Dios encarnado. Jesús, miremos los gráficos de la izquierda. Las palmas hablan de la entrada triunfal de él en Jerusalén. Se le aclamó como rey humilde, montado en un borrico. A los pocos días fue torturado, simbolizado en esa cruz, en esa corona de espinas y en esa cruz donde fue colgado. Primero fue torturado y luego colgado, clavado en una cruz, que se levantó y él la anunció y resucitó. Todo esto sucedió en 7 días. Ese mismo proceso, secuencia de días pascuales que se vivió la Semana Santa, por eso dice en inglés 7 días. Mucho puede suceder en 7 días. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero en el gráfico de la derecha tenemos un elemento que no tiene este de la izquierda. Esto por ciertos artistas que se dan este trabajo de sintetizar ideas teológicas. Este material sirve para que ustedes lo utilicen con sus hijos, nietos, sobrinos, con sus jóvenes. Naturalmente que tienen que entenderlo. Entonces tenemos en el gráfico de la derecha el número 1 en verde oliva dice las ramas de aclamación de alabanza a Jesús al entrar en Jerusalén y ser aclamado como tal. Más aún los enemigos lo vieron como un gran enemigo que estaba dividiendo a Israel. Luego tiene la cena eucarística. Está el vino y el pan, la base alimenticia del misterio eucarístico. Es que eso es lo que tiene de rico ese gráfico de la derecha. Puede ser que el gráfico de la izquierda sea de alguien de corte protestante quien lo hizo. Es posible. Pero este de la derecha tiene sesgo católico, porque incluye la Eucaristía en los 7 días de la Semana Santa. Luego viene, pues entonces es el cáliz y el pan. La última cena es el jueves. El viernes tenemos el número 3, la cruz y la corona de espinas, que simbolizan la tortura y la muerte de Jesús en la cruz. Y cuarto, la resurrección. Tenemos la resurrección, la victoria de Jesús sobre la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, el pecado. Bellos gráficos para tener en cuenta en una catequesis e incluso para hacer un arte y que se tenga a la mano. No todo puede ser con medios digital. Es necesario siempre no perder lo físico. Hoy en la educación hay un giro, hay un movimiento de giro de no perder el contacto con lo físico. Muchachos esclavizados de pantallas digitales, que si se les retira es un drama insospechado hacerlo. Sin embargo, hay colegios que están dosificando el uso del celular, la tableta, el computador, cualquier tipo de dispositivo electrónico de los que nuestra generación tiene el riesgo enorme de ser dependientes.
de manera enfermiza. Siguiente. Estos gráficos, por lo tanto, los recomendamos reproducirlos en cuanto se necesite para su educación de la fe católica a sus hijos. Jesús resucitado se apareció a dos discípulos en camino de Maús y les explicó las escrituras que se referían a Jesús. Se apareció bajo el formato de un caminante. No lo reconocieron hasta que él les explicó las escrituras y luego partió el pan y desapareció. Y ellos, habiendo terminado su jornada, se devolvieron a contarle a los apóstoles que no le creyeron, no les creyeron a estos dos discípulos, Cleopas y Simón. Tenemos la lectura para este domingo, tomado de Pentecostés, la aparición del Espíritu Santo, descenso del Espíritu Santo, en Hechos 2. Salmo 104, que menciona la acción del Espíritu. Esta primera lectura, siguiente, 1 al 13 de capítulo 2 de Hechos o Actas de los Apóstoles, menciona la fiesta de Pentecostés, que primero era una fiesta agraria, luego fue asociada a la Pascua judía, es decir, la salida de Egipto de parte del pueblo israelí. Y esa palabra significa quincuagésimo, porque es el día 50, exactamente 49, pero se redondea con 50 después de la resurrección de Jesús, perdón, sí, de la resurrección y cumplimiento pues a los 40 días fue que el Espíritu Santo, eh, no, sin precisión, no puedo decir, la, res- el cumplimiento de la promesa de Jesús de misión y se redondea con 50 días. La venida del Espíritu Santo está ligada al viento. Por eso la palabra eh, hebrea, rúa, tiene que ver con el aliento de vida que tiene el ser vivo. También tiene que ver con el viento que trae nubes, agua, lluvia y trae fertilidad. Otro símbolo que está asociado a Pentecostés, a la venida del Espíritu Santo, es el hablar en lenguas extrañas o no conocidas. En este caso son lenguas como de fuego, que se repartieron en cada uno de los apóstoles, que fueron instruidos por la palabra de Jesús, pero esa palabra fue explicada por el Espíritu Santo. Recuerda que Jesús hizo esa promesa: les enviaré el Espíritu y entenderán lo que les dije, lo que les enseñé. Una clase de Biblia como esta pretende, eh, nosotros sabemos las palabras y los hechos de Jesús, pero muchas veces no los entendemos y necesitamos explicación. Repito que hay Biblias que tienen las notas por expertos de la iglesia autorizados para efecto de comprender las escrituras. Repito el pasaje de Maús. Jesús les explicó las escrituras, o que sea la Biblia, había hasta ese entonces que era la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, y ellos entendieron, y lo hacía con parábolas. Jesús se rebajaba al nivel de comprensión del oyente. Un tanto debemos hacer nosotros con ustedes. Siguiente.
Entonces, es de destacar de esta lectura del capítulo 2 Pentecostés, viento y lenguas. Diversas lenguas, porque este pasaje recuerda la Babel del Génesis, la construcción de la Torre de Babel, donde fueron confundidas las lenguas de los que hicieron un proyecto de una torre sin Dios. Hay un proyecto mundial de hacer una moderna Babel, que es una especie de super sociedad, una especie de super iglesia que reúne a todas las religiones, pero que sin que cada una renuncie a lo que está alejado de la verdad que hay en la Iglesia Católica. Espero que me haya hecho entender en lo que tiene que ver con diversas lenguas, con la Torre de Babel. Todas las naciones están implicadas en eso, las diversas lenguas. Jesús mandó a los apóstoles predicar a todos los rincones del mundo, a todos los pueblos. Es un hecho que sucedió en Israel, pero es para toda la humanidad y para todos los tiempos. Esto no es algo del pasado que algunos loquitos o fanáticos tienen, no. Esto es de realidad y necesidad de operancia actual. Una maravilla de la venida del Espíritu Santo es que cada uno le oía hablar en su propia lengua a los apóstoles. No es que fueran los apóstoles políglotas, ni tampoco los oyentes. Es que no es un don que otorga el Espíritu para hacer de las naciones una sola nación, un solo pueblo. Siguiente. Los apóstoles predicaban llenos del Espíritu Santo y los oyentes que estaban de visita en Palestina y en Jerusalén provenían de estos pueblos. No necesito repetir lo que es claro a su vista, ¿no? Fíjense cómo venían de todos lados. La fiesta de la Pascua reunía a mucha gente, al menos por cierta curiosidad, en Jerusalén. Fíjense cómo todos los pueblos de alrededor concurren en Jerusalén, al centro. Jerusalén sigue siendo actual hoy día y Palestina, tristemente por cuestiones de guerra, pero explicable porque a pesar del mensaje salvador de Jesús, no se le quiere oír, no se quiere tenerlo en cuenta. Siguiente. Estos son los pueblos pues mencionados en Hechos 2. Continuando con ahí están mencionados los pueblos o habitantes de esas naciones o pueblos. Había de diversas procedencias. Los prosélitos son los que son catequizados por el judaísmo. Siguiente. Allá verán en el elenco de citas bíblicas a Génesis, que tiene que ver con la Torre de Babel. Un hecho asociado mucho a Pentecostés, a la venida del Espíritu Santo. Cabe que nosotros tengamos en cuenta estas preguntas. ¿Qué significa? Y es lo que tratamos de explicar. Y que no se crea el que los efectos de la operancia del Espíritu Santo, hablar en lenguas, saber qué significan, hacer profecías, son dones o carismas del Espíritu Santo. Pero algunos grupos tienden a tergiversar
el alcance espiritual de esos efectos, de esos carismas. Por eso aquí menciona que si están repletos de vino, es decir, si están borrachos. Una manera respetuosa de decir, ¿están borrachos? ¿Están ebrios? ¿Son chicos etílicos? No. El Espíritu Santo llena de celo y entusiasmo y de amor por Dios. Porque esa es la tarea del Espíritu Santo, santificar. Y uno de los grandes frutos del Espíritu Santo es la alegría. Una alegría celestial distinta a la alegría basada en la burla que se tiene generalmente entendida. Siguiente. Por lo tanto, eso es lo que en general nos dice el texto bíblico de la primera lectura. Miremos qué nos dice sobre la confirmación, el número 1285 del Catecismo. Al respecto, es la siguiente. La confirmación es uno de los sacramentos de iniciación cristiana. Son cuatro los sacramentos de iniciación cristiana que son bautismo, reconciliación o penitencia, comunión del cuerpo de Cristo y confirmación, recepción del Espíritu Santo. La confirmación es la plenitud del sacramento del bautismo. Plenitud, es decir, es la completar o redondear. Constituye al que lo recibe auténtico testigo de Cristo. Lo llena de celo de predicar, de vivir su catolicismo. Ahora se están empezando a experimentar en Europa jóvenes que se reúnen, hacen retiros y hacen misiones para reavivar la fe en Europa que está de retirada y en plan de extinción. El Espíritu Santo es el que anima, porque la fe tiende en la mayoría de grupos humanos, a debilitarse y abandonarse. El Espíritu Santo obra en contra de eso. Siguiente. Esto en general en el número 285 del Catecismo. El 2634 dice que Él viene a ayudarnos en nuestra debilidad, en nuestro decaimiento. Intercede por nosotros con gemidos inefables. Hay versiones de la Biblia que emplean la palabra inefable. Es decir, no se puede expresar con palabras, con gemidos de súplica y de dolor, porque el pecado sí que afea el alma y impide esa comunión con Dios que tanto Él desea tener con nosotros. Pero por eso en esto Romanos, la carta de los Romanos, de los versículos 6, de los capítulos 6 y 8 y capítulo 14, recomendable que ustedes lo estudien. En esto me permite una digresión. Hay un texto que se llama Lecciones sobre la epístola de San Pablo a los Romanos. De pronto al final les mostramos una etapa de este libro. Eh, Quizás lo consigan en Católica.
Este es un libro que explica la carta de los romanos por parte del mismísimo Jesús y es una enorme fuente de enseñanza y aprendizaje de la fe, como lo explica San Pablo en esa carta. Esa carta no hay duda que la escribió San Pablo, pero aquí es Jesús mismo explicando a San Pablo. A la vez él, iluminado por el Espíritu Santo. Y lo dice esta frase del versículo 26 de 8. En nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Siguiente. Este libro de lecciones sobre la epístola de San Pablo a los Romanos fue con ayuda de una mística italiana llamada María Valtorta. Número 26. Bueno, hay documentos que son extra bíblicos, pero eso no quiere decir que sean falsos o que no sean de confianza. La iglesia no ha dicho nada en contra de esto, porque la iglesia estudia estos mensajes que se dan a místicos y que poco a poco se crecen y se conocen y se adoptan. El Espíritu intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos pedir lo que necesitamos, lo que se necesita. Jesús es el único intercesor ante el Padre. Jesús fue enviado por el Padre, Jesús envió al Espíritu y el Espíritu ilumina a cada uno que lo invoque y siga su voz. Dice muy bien el capítulo 14 de Romanos, dice, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Sí, la paternidad de Dios nos habla, nos ilumina a través del Espíritu. De nosotros depende hacer eco, obedecer a dicha acción. Muy bien. Estos son nombres que se otorgan al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Siguiente. Es bueno que ustedes lo usen después a su discreción. El número 692 del Catecismo al respecto dice que uno de los nombres del Espíritu Santo es Paráclito, es decir, abogado o intercesor. También se traduce como consolador. Otro apelativo del Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Siguiente. Número 693. Espíritu de promesa, Espíritu de adopción, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor. Señor es un nombre de Dios solemne. Espíritu de gloria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis denominaciones del Espíritu menciona con sus respectivas citas bíblicas que tiene. Por eso le recomendamos que si usted tiene catecismo, consulte estos números cuando quiera profundizar. Allá está relatado de qué parte de la Biblia es sacada por ejemplo, estos apelativos. Siguiente. Fíjense cómo el catecismo va ilustrando más la persona, la acción del Espíritu de Dios. El número 728. El bautismo de Jesús, descendió el Espíritu en forma de paloma y lo ungió. Jesús habló de eso, de un bautismo. Mira, ahí está pintado el bautismo del agua, que era un bautismo de penitencia de parte de Dios, de San Juan Bautista. Y el bautismo del Espíritu,
que es la efusión o baño del Espíritu Santo. Jesús como hombre fue señalado, ungido, Cristo, eso quiere decir ungido, Cristo, por el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Esto nos recuerda también a María, llena de la gracia de Dios, llena de gracia. La gracia es la fuerza de Dios, la energía de Dios, el aliento de Dios, el rúa de Dios. Siguiente. Ahí están pintados los dos bautismos. También hay el bautismo de sangre, eso ya hemos dicho en ocasiones anteriores. Bautismo de sangre. Como bautismo significa inmersión, y un mártir que es bañado en su sangre, como lo fue Jesús, derramó su sangre y bañó a todos. Y a todo el que lo reciba, recibe el efecto de la potencia, de la fuerza que tiene esa sangre. Es el bautismo de sangre, que es el martirio. Jesús habla del Espíritu y lo va revelando poco a poco. No, él no dijo de una vez que yo y el Padre y el Espíritu Santo somos un solo Dios. Eso es algo que incluso la iglesia fue entendiendo poco a poco, gradualmente. Recuerde que las verdades o dogmas no evolucionan. No es que significan una cosa ayer, antier, y significan hoy otra. No. Significan siempre lo mismo. Lo que pasa es que lo único que evoluciona es la comprensión nuestra de dicho dogma. Esto aplica al dogma de la Trinidad. Eso se entiende, se ha sido entendido a través de los siglos poco a poco, gradualmente. Siguiente. Es lo que hay que entender del número 728. Siguiente, vamos a ver el 1287, que habla de la efusión del Espíritu, el descenso de la, digamos también que el derramamiento del Espíritu, que de hablar de Él, sin respetos falsos, humanos y consideraciones meramente humanas. Los que creían a esa predicación, llenos del Espíritu Santo, los predicadores, se hicieron bautizar y a su vez recibieron el don del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo están ordenados para el crecimiento espiritual del oyente, del discípulo que recibe la palabra, cree en ella, se hace bautizar y empieza a vivir una vida ordenada según el Espíritu de Dios, no según el espíritu del mundo. Queridos hermanos, tengamos en cuenta eso. Al decir hermanos, me estoy refiriendo también a ellas, las hermanas. No, pero eso se llama genérico, eh, genérico común para hombres y mujeres. Siguiente. Vamos a ver qué nos dice al respecto el número 102 del Catecismo. Reitera la idea anterior que Jesucristo es el único intercesor. Pero Jesús habla a través del Espíritu, explica las Escrituras. Por eso se debe invocar mucho. Cuando nosotros hacemos la señal de la cruz, invocamos también al Espíritu de Dios. Él es el verbo único, pleno de Dios.
Dijo el Padre cuando bautizaron a Jesús en el Jordán, como vimos en el gráfico anterior. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Nos dice también María en Caná de Galilea, la boda, hagan lo que Él les dice. Mire que ella también se refiere a su Hijo y al Espíritu. Ella recibió el Espíritu Santo eh, como refrendación de lo que ya había recibido para consumar la obra de la redención, permitiendo la encarnación. Pero acompaña a la iglesia con humildad, como si necesitara del Espíritu Santo. Ella quedará llena ya del Espíritu de Dios. Siguiente, Spark. Salmo 104, siguiente. En algunas versiones es el Salmo 103. Dios hace, de hecho, todo con sabiduría y de sus criaturas se llena la tierra. Miren, biológicamente la Biblia, la creación, la tierra, es un enorme libro del cual todavía no se han contabilizado ni medido las criaturas que existen, ni en el mar ni en la tierra. No, todavía no. Eh, no es fácil hablar de biología, de ver la relación entre los diversos ecosistemas que comprende la creación del planeta, del sistema solar, de la galaxia Vía Láctea. Este verso expresa eso. Qué numerosas son tus obras, oh Dios. Todas las has hecho con sabiduría. De tus criaturas, Él las hizo a todas. Se llena la tierra. No hizo el diablo y sus secuaces, porque los creó puros y santos, sino que ellos se hicieron indignos de la creación divina por su desobediencia. Porque los seres racionales tenemos, Dios nos dotó de libertad. Y la libertad se pone a prueba en la tentación. El que peca pues, se califica de pecado cuando, consciente de lo que hace, decide pecar. Por eso el pecado se presenta en forma de una tentación disfrazada, donde se disfraza el anzuelo que engancha a la criatura, la separa de Dios, el que la creó, para vivir en santidad. Y el Espíritu es el que se encarga de ayudarnos a santificarlos. Siguiente, versículos 28 a 31. Si Dios esconde su rostro, recuérdese la devoción del divino rostro. Desaparecen, retiras tu soplo. Viento y soplo tienen son sinónimos y expiran. Antes, cuando se confirmaba la muerte de alguien, le ponían un vidrio en la nariz y si no había respiro, se certificaba que murió. El que, el que expira el último aliento retorna al polvo, o sea, muere. Eso hace el Espíritu de Dios. ¿Recuerda la escena de los huesos secos de Ezequiel? Siguiente, Coelet, Salmo, etcétera. Apocalipsis 4:11 nos dice que Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque por Él, mire, repito el Salmo, ¿no? Fue creada todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Siguiente, Apocalipsis 4, en el famoso canto de los siervos gloriosos.
reconoce que Dios hizo todo. No lo hizo la bola del Big Bang. Puede que lo haya hecho, sí, pero repito, la Biblia dice que Dios creó, pero no va a explicar al detalle cómo lo hizo. Eso pertenece a su estricta jurisdicción y responsabilidad. Bueno es el Señor con todos y su ternura sobre todas sus obras, con todos, aun con quienes obran la maldad y tercamente se obstinan en el mal camino, no rechazan la maldad, como bien dice un salmo. Número 295 del Catecismo. Siguiente diapositiva. Número 703 del Catecismo, que cita Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El respiro de Dios es un respiro de vitalidad. Vitalidad. Recuerde la escena de los huesos secos. Siguiente. Veamos qué nos dice el número 703 del Catecismo. Su soplo está en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique, anime la creación. Qué bonito que agrega a la función que más conocemos, que es la de santificar. Así que hay que invocar el Espíritu Santo mucho más de lo que tenemos costumbre y devoción por hacer. Siguiente. Recuerde que los números el núcleo de cada número está resaltado en amarillo. Basta con que ustedes sepan el número y tomen nota del resaltado. Dios trazó sobre el ser creado su imagen, en particular en el ser humano, y lo transporta y lo lleva a la perfección en la santidad. Siguiente. El Espíritu Santo transforma por íntimamente la materia del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Después de la consagración ya no hay pan y vino como tal, como sustancias conocidas. Ahí es el cuerpo y la sangre del Señor. Nos dice el siguiente, el número 1333. 1333. Hay una figura alegórica
A propósito, allá en Génesis, cuando el rey Melquisedec, rey y sacerdote, ofreció pan y vino, prefiguración de la propia, de la, del don del regalo de la Eucaristía. Siguiente. Eso nos dice el número 1333. Este cuerpo del Señor se debe recibir con dignidad, con condiciones de santidad. Pedirle humildemente que nos cure, que nos limpie de nuestros pecados, con nuestro arrepentimiento y propósito de enmienda y con el debido sacramento. Siguiente. Nos dice el número continuo que es el 374. Destaquemos que aquí diserta sobre la Eucaristía. Los panes ácimos son aquellos panes sin levadura que se comen deprisa en la Pascua judía, el maná del desierto. Siempre sugerirá el pan de la palabra de Dios y el cáliz de bendición. Recuerden que la última cena, la cena judía usa cuatro cálices, cuatro copas. Una de ellas es la de bendición, el cáliz de la bendición. El cuarto cáliz de la consumación es el que realizó Jesús desde Getsemaní hasta el Calvario. Para aquellos que no escucharon aquella explicación, esto de los cuatro cálices es clave a tener en cuenta. Siguiente. En todo caso, Jesús consagró el cáliz tercero, el tercer cáliz. Veamos qué nos dice al respecto de esta fiesta. 1 Corintios 12. Nadie puede decir, maldito sea Jesús, ni Jesús es Señor, si no lo hace movido por el Espíritu Santo. No falta persona ni acción del maligno de maldecir a Jesús. Ha habido grandes herejes como Juliano el apóstata que hizo eso, ¿no? Es famosa la frase de Juliano el apóstata. Apóstata es una persona que renuncia o reniega de la fe que recibió en el bautismo. Los carismas son dones del Espíritu Santo por la efusión o recepción del Espíritu Santo, que asigna diversos ministerios o servicios, actuaciones para ayudar al crecimiento de la comunidad en la fe, en el amor, en la caridad. A uno les concede palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia. Sí. Recuerde los 7 dones del Espíritu Santo. Siguiente. Esta vez nosotros no hemos hecho mucho énfasis en los dones del Espíritu Santo. Queda de su discreción profundizar al respecto. Hay otro carisma que es las curaciones. Otros les concede hacer milagros. Otros hacer profecías, decir profecías. Otros abrir esas lenguas. Otros interpretarlas. Pero todo esto es en función de la santidad y el crecimiento de la comunidad de fe. No se puede vivir la fe católica en solitario. Conviene es en comunidad. Siguiente.
Este texto termina comparando los servicios y carismas con el símil del cuerpo. Así como el cuerpo tiene diversos miembros, todos distintos, y todos concurren a un mismo bien y servicio a todo el cuerpo, así también en la iglesia los diversos servicios están en función del cuerpo de la iglesia. La iglesia es la comunidad o eclesia reunida por Cristo, animada por Cristo, el Espíritu de Cristo, donde es clave invocarlo. Todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y un solo espíritu. En aquel tiempo, judíos y griegos, esclavos y libres. Hoy, todos aquellos que escuchen y acepten este mensaje. Por eso, en el ecumenismo debe estar incluido si aceptan y reconocen a Jesús como Hijo de Dios y se bautizan. Es necesario eso. Ahora, por favor, esto no lo dice este catequista. Lo dice la misma escritura. Lo dice el fundador de la Iglesia, Jesucristo. Al que crea, bautícelo. Y los dones que se dan es en función del crecimiento de la persona y la comunidad. Jesús se humilló, Filipenses 2, y se le dio el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en el abismo. Si eso es para el nombre de Jesús, mucho más también para su presencia en la Sagrada Eucaristía. Siguiente. Número 449. Jesús fue exaltado. Exaltado quiere decir elevado, como Señor, es decir, como Dios. Señor y Dios es lo mismo. Siguiente. Bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Debe haber unidad entre católicos, protestantes, cristianos de otros cuños, budistas, islamistas, etcétera. ¿Cómo sucederá eso? Pues costará mucho, pero Dios sabe lo que hace. Por eso aquí no hay que perder de vista Juan capítulo 17. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, como Él y el Padre y el Espíritu son uno solo. Siguiente. 798 del Catecismo al respecto de esta lectura. Lo que ya hemos dicho sobre los diversos dones o servicios o capacidades que tiene cada uno para poner al servicio de la comunidad y crecimiento de ella. Y la primera comunidad donde hay que ejercitar esto es la familia. La familia. Siguiente. Entonces, a esta unidad invita el 798. El 1988 el catecismo dice, no acomodar sí, se puede presentar manipulación de la palabra. Hay Biblias que tienen una buena edición, como esa que tienen ustedes al frente. Pero una bonita Biblia también puede ser tergiversada en su mensaje. Qué bueno que hay un sacerdote muy dotado del Espíritu Santo para borrar errores de interpretación de la Sagrada Biblia, que es el padre Luis Eduardo, creo que se llama Luis Eduardo Toro, padre venezolano.
Hermoso en YouTube ver videos de este padre que explica errores a los protestantes sobre la interpretación correcta de la Biblia y no acomodaticia, como dice este texto siguiente. Sigue el número 1988. Participamos en la pasión de Cristo muriendo al pecado. La muerte de Cristo es en nosotros muerte al pecado. No lo olvidemos. Lo dice muy bien Romanos. La muerte de Cristo es en nosotros muerte al pecado. Y la resurrección es rechazar el pecado de nuestra vida. Combatir la sugerencia del espíritu del mal que quiere que pequemos, porque al pecar nos esclavizamos de él. En cierto modo están divinizados aquellos en quienes habita el Espíritu Santo. Siguiente. Número 2003. Siguiente. Es una oración al Espíritu Santo. Bella y corta. 2003. La gracia es el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Repito, es el don del Espíritu Santo que nos justifica y nos santifica. Aquí hay que entender la palabra justificación en hacerlo a uno justo o santo. La gracia también comprende los dones que el Espíritu Santo concede para asociarnos a su obra, hacernos santos y santificar a los demás. Colaborar, dice ahí, en la salvación de los otros. Siguiente. Sigue el número mismo, 2003. Esas gracias especiales son llamadas carismas, que significa favor, don gratuito, beneficio. Mire tan buena ilustración que da este número. ¿Qué son los carismas? Favores, dones gratuitos, beneficios. Tanto a quien lo recibe como a quien éste los distribuye. Siguiente. ¿Qué nos dice el Santo Evangelio, capítulo 20, 19, 23? Bueno, esta vez en ocasión de la ausencia de Didier, nos permitimos redondear lo que falta diciendo: Jesús resucitado se aparecía, aún estaban cerradas las puertas, que tenían cerradas por miedo a los judíos. Primero los apóstoles eran hombres miedosos, cobardes, que abandonaron a su maestro. Jesús se les aparece y les muestra para que crean las manos y el costado, lo que sufrió él por ellos y por todos, y que no supieron corresponder. Siguiente. Destaquemos eso en la resurrección de Jesús. Saluda con la paz y los envía, como también él fue enviado. Sopló, vuelve la palabra rúa, espíritu, aliento, vida. Les digo, reciban el Espíritu Santo. Para efecto de perdonar los pecados. Jesús otorgó en esta escena poder de perdonar los pecados, en virtud del sacrificio de él, de Cristo, no en virtud de la santidad del sacerdote. De eso no se puede depender. El sacerdote también está haciendo esfuerzos por ser santo. Recibir el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Por eso el enviado, el apóstol, está
obligado a predicar a Jesús muerto y resucitado para perdón de los pecados. Siguiente. Es lo que nos dice el Evangelio de este domingo. Después de esta enseñanza y darles el Espíritu, la fuerza, nos manda a ir a predicar a toda criatura. Mire que está repitiendo lo que hemos dicho de las anteriores lecturas. A toda criatura, a toda nación y pueblo, por muy culto o muy ignorante que sea, por muy desarrollado o subdesarrollado que se encuentre. Siguiente. Veremos en el número 645. Ese gráfico anterior representa esta escena del Evangelio. Jesús se aparece, les habla y come con ellos. Les muestra las heridas para mostrar que ha sido martirizado y crucificado. Y sigue llevando las huellas de su pasión. Pero al mismo siguiente, pero al mismo tiempo, el cuerpo del resucitado tiene las características que adquiere de ser resucitado. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere. Estamos llamados a eso. Qué bonita promesa a tener en cuenta. Siguiente. Y por lo contrario, qué triste si no lo hacemos. Siguiente. El número 690. Jesús y el Espíritu Santo que prometió y cumplió. Jesús es ungido con el Espíritu. Él es el que lo anima como hombre a predicar, enseñar, curar y redimir y santificar, reinar y misionar. Siguiente. Hay una poderosa unidad entre el Padre y el Hijo, y del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. En la confirmación se aplica óleo. El óleo significa la fuerza del Espíritu Santo sobre el receptor, la persona que está llamada a testimoniar a Jesús resucitado, muerto y resucitado, muerto al pecado, resucitado a la vida nueva, o sea, la vida en santidad o en justicia. Siguiente. El número 1042 nos habla de Jesucristo, Rey del universo. Es un rey coronado de espinas, reparando por los pecados cometidos con el pensamiento. Siguiente. 1042. En Cristo queda perfectamente recreada la creación como Dios la hizo al comienzo con Adán y Eva, quebrantada por el demonio, pero vencido por el Jesús, hecho hombre en la cruz, con su muerte previa tortura. Siguiente. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús a Pilato. Jesús dice, paz a ustedes. Así como me envió el Padre, los envío yo. Nos dice en este evangelio. Siguiente. Ese gráfico ilustra la idea del evangelio. Número 730. Exhala sobre ellos, arroja su aliento santo sobre sus discípulos y les señala una tarea. Los envía, los hace apóstoles
El envío apóstol es lo mismo en griego. Siguiente. ¿A qué los envía? A enseñar lo que oyeron y vieron. Por eso los testigos, los apóstoles vieron y oyeron lo que pudieron ver, pudieron oír y las explicaciones de Jesús. Lo que predican los apóstoles está resumido en el credo. El credo existen dos formatos, el de los apóstoles y el niceno-constantinopolitano, que tiene precisamente este tiempo un aniversario de fecha. Siguiente. Vamos a ver el número 976 del catecismo que nos dice al respecto. Y dice, llama al credo el símbolo de los apóstoles, que vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe del Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y la comunión de los santos. Esto está mencionado en el credo. Siguiente. Que el gran regalo es el bautismo. Qué poco apreciado y valorado es nuestro bautismo. Siguiente. San Agustín habla de un bautismo laborioso. Sí, el hecho de que uno sea bautizado no lo exime de pecar. Por eso hay que ser conscientes del bautismo y valorar aquella promesa que hacemos el sábado santo, cuando se renuevan las promesas bautismales dentro de la ceremonia pascual. Por eso es necesaria la penitencia, siempre. Pedro no fue libre de pecar con respeto humano, aun siendo lleno del Espíritu Santo. Es que tiene capacidad también de no obedecer las voces del Espíritu Santo. Siguiente. 1287, la llena del Espíritu Santo, la madre de la iglesia. Siguiente, por favor. Y los apóstoles con las lenguas de fuego que simbolizan el Espíritu de Dios. Se cumplen los tiempos mesiánicos, es decir, el Mesías entendido como un líder que haría de Israel y de todas las naciones una sola. Y eso empieza con el misterio de la muerte por tortura de Jesús y su resurrección. Siguiente. Eso nos dice muy bien el número 1287. Toda catequesis empieza siendo orada. La oración es la celebración de lo que se cree y lo que se ora y se cree. Eso es la ley de vida, la conducta a seguir. Siguiente. Esto es dicho en latín. Veamos un cuadro de Pentecostés de Giotto. Sí, sí, la siguiente. El artista recrea la escena de Pentecostés a su gusto, con las categorías de ese tiempo. Está en un pabellón gótico. El estilo gótico se caracteriza por gotas. El Espíritu Santo toma la forma de rayos de luz. Siguiente. Recuerda que esto es una representación de Pentecostés. Se eligió a Matías como sustituto de Judas Iscariote. Siguiente. Qué curioso, ¿no? Eso sí tuvo en cuenta el artista. Incluyó a Matías
Grupo de Pentecostés. Siguiente, por favor. Pedro invita al que mira el cuadro a que entre allí. Eso es una intención del artista, ¿no? Por eso es que bueno hacer una lectura comprensiva de un cuadro. Un cuadro es una gran forma de catequizar. Eso es lo que explica por qué utilizamos esto nosotros en la catequesis. Porque en el arte catequiza, el arte enseña, ilustra. ¿Y quién no se favorece mucho con ver un cuadro y entenderlo? Siguiente. ¿Qué nos dice el Padre sobre un gran santo que creo que la fiesta fue ayer o antier? San Bonifacio. Los santos son modelos de santidad que el Espíritu nos ofrece para imitar. Escuchemos qué nos dice al respecto el Padre, creo que se llama Juan. ¿No se oye? Él nació en Inglaterra el 5 de junio se celebra a San Bonifacio. Él nació en Inglaterra en el año 672. Se hizo monje benedictino y dejó su país para evangelizar las regiones europeas paganas. Con el estímulo del Papa Gregorio II, llevó el Evangelio hasta tierras germánicas. Fue nombrado obispo y organizador de la naciente iglesia. Designó obispos y fundó monasterios, entre ellos el de Fulda, su favorito. Murió en el año 754 en Frigia a manos de los paganos. San Bonifacio es patrono de Alemania. José de Jesús Aguilar. Esta figura, este santo es enorme, dada la situación actual de Alemania, la iglesia en Alemania, precisamente en contravía de lo que enseñó su gran evangelizador Bonifacio, que murió mártir de remate, como la mayoría de los apóstoles. Sí que hay que tener en cuenta la vida de un santo como este para la necesidad que tenemos hoy de recuperar la fe en la iglesia. Siguiente. Escuchemos este canto, al menos una parte para efectos de pedir Espíritu Santo continuamente para el mandato del Señor que dice, sean santos como su Padre Celestial es santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios.
presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Perdóneme, yo aquí hablando y pensando que tenía el micrófono abierto. La canción expresa muy bien la petición de que venga el Espíritu Santo hoy, con la inmoralidad que hay y necesidad de cercanía de Dios. Eso se denomina también el gran aviso. Dios va a avisar a toda la humanidad, va a mostrar el estado del alma de cada uno en razón de la necesidad que tiene de santificarse. Acompañamos pues entonces a alguien que nos recite la oración del Espíritu Santo pidiendo el segundo Pentecostés o el gran aviso, como se lo enseñó al Padre Gobi. No dejemos de lado tampoco la devoción del Divino Rostro, que es una devoción de reparación de nuestros pecados en la situación actual tan necesaria. Siguiente. Alguien entonces que nos recite, por favor, esta oración que nos regaló nuestra Madre del Cielo para estos tiempos. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Amén. Fíjese en la actualidad de esa oración, la actualidad y la necesidad de la misma para nuestros tiempos. Dios les bendiga, muy gentiles. Dios les compense, les llene de su Espíritu Santo. Gracias. Gracias.